La historia de Elena Salgado comienza mucho antes de su ascenso a la cima del mundo de los negocios. Nacida en una familia de clase media, siempre estuvo impulsada por la ambición de cambiar su vida y con el tiempo logró construir un imperio de éxito. Empresaria de mano firme, sabía cómo usar su influencia para alcanzar sus objetivos, siempre por delante en las negociaciones, siempre fría y calculadora. Sin embargo, detrás del brillo de su sonrisa y la sofisticación de su vida, había un dolor profundo y latente. Durante años, la pérdida de su hija Isabela la consumía, una herida que nunca cicatrizó. La desaparición de Isabela cuando era apenas un bebé no solo fue un golpe para la madre, sino para el alma de Elena, quien jamás consiguió encontrar alguna pista sobre lo que realmente ocurrió aquella fatídica noche. El tiempo pasó y Elena no dejaba de buscar respuestas. Su fortuna e influencia eran inmensas, pero nada de ello la ayudaba a descubrir el paradero de su hija. La policía había abandonado el caso hacía mucho y los pocos avances que tuvo a lo largo de los años siempre resultaban en vano, como si el caso de Isabela fuera solo otra estadística olvidada. Por más que lo intentara, nunca logró dejar atrás el peso de su hija perdida. Era un dolor silencioso, una sombra que se cernía sobre ella a cada paso que daba, sin importar las victorias en el mundo de los negocios. Una noche, después de una larga reunión de negocios, Elena decidió hacer algo que jamás habría imaginado: salir de su lujoso mundo y cenar en un restaurante sencillo, un lugar discreto, alejado de los reflectores y del brillo de su vida de éxito. Algo en su interior necesitaba eso, una sensación de normalidad que le parecía lejana. El restaurante en cuestión era pequeño, con mesas de madera simples y una atmósfera acogedora que contrastaba con el glamour al que Elena estaba acostumbrada. El olor a comida casera llenaba el aire y las suaves conversaciones de los clientes creaban una sensación de tranquilidad. Elena estaba absorta en sus pensamientos, la mente divagando entre los desafíos de su empresa y la nostalgia por su hija. Pero fue cuando su mirada se posó en Sofía, la camarera que la atendía, que algo inexplicable ocurrió. Sofía era joven, con una expresión serena, casi melancólica, y una ligereza en su andar que contrastaba con la dureza que Elena había desarrollado a lo largo de los años. Lo que realmente llamó la atención de Elena fue el collar plateado que la camarera llevaba puesto, un colgante de luna creciente, idéntico al que ella había regalado a Isabela cuando era bebé. La pieza había sido hecha a medida, un detalle único que Elena jamás imaginó ver en otro cuello. Su corazón se aceleró y una sensación helada recorrió su espina dorsal. ¿Cómo podía ser posible? Jamás pensó que volvería a ver esa joya, y mucho menos en alguien tan distante de su vida. El impacto del descubrimiento fue inmediato y profundo. Elena trataba de entender la situación, pero su mente era un verdadero torbellino de pensamientos. Después de todo, la coincidencia parecía demasiado grande para ser ignorada. ¿Podría ese collar ser una señal de que finalmente había encontrado a su hija? ¿Pero cómo? Sofía, con sus grandes y expresivos ojos, parecía tan distante de la imagen que Elena tenía de Isabela. La mujer adinerada y poderosa luchaba contra su emoción, intentando procesar las posibilidades. Observó a la joven, ahora con más atención. La camarera se movía ágilmente por el salón, entregando platos y atendiendo mesas, sin percatarse de la mirada fija de Elena sobre ella. Había algo en Sofía, algo que tocaba profundamente a Elena, una sensación de cercanía que parecía contradecir la distancia entre ellas. Pero, al mismo tiempo, la duda se infiltraba. ¿Sería posible que ese collar hubiera sido solo una mera coincidencia? Después de todo, el mundo estaba lleno de pequeñas sorpresas, y esto podría ser una de ellas. Con el corazón acelerado y la
Mente llena de incertidumbres, Elena hizo lo que estuvo a su alcance para descubrir más sobre Sofía. Sabía que la vida de la joven podía ser la clave para entender lo que realmente había ocurrido con Isabela. Con su influencia, no sería difícil obtener información, pero ella quería actuar con discreción. No quería que nada quedara claro para Sofía antes de tiempo. Entonces, comenzó a hacer una investigación discreta, descubriendo que Sofía había crecido en un orfanato y que fue adoptada por una mujer humilde que la encontró abandonada cuando era bebé, lo cual ya parecía un enigma por sí solo. Elena jamás imaginó que una persona de esa clase podría estar tan cerca de la solución a su sufrimiento, pero ahora eso parecía posible. Cada nuevo dato sobre Sofía solo aumentaba el desconcierto en Elena, al mismo tiempo que sentía una esperanza que la impulsaba a seguir adelante. La duda comenzó a consumirla y no sabía hasta dónde estaría dispuesta a llegar para descubrir la verdad. La búsqueda de más información sobre la vida de Sofía sacó a la luz detalles que solo reforzaban la conexión que Elena sentía, aunque no fuera algo tangible. No lograba entender bien qué era lo que la hacía creer que esa joven de apariencia sencilla pudiera tener algo que ver con su hija desaparecida. Pero era como si un lazo invisible la atrajera hacia Sofía, como si el destino le estuviera dando una última oportunidad de corregir el error que la vida le había impuesto. Cuando Elena finalmente decidió ir hasta el orfanato donde Sofía había crecido, sintió una mezcla de ansiedad y aprensión. No sabía qué encontrar, pero tenía la certeza de que estaba a punto de desvelar algo importante. El orfanato se encontraba en un barrio alejado de la ciudad, una zona donde la vida parecía más difícil y donde Elena rara vez se adentraba. Sin embargo, allí, en medio de calles estrechas y casas sencillas, algo la atraía como un imán. Al llegar, Elena fue recibida por una mujer anciana que, al saber quién era, pronto se mostró visiblemente incómoda, pero accedió a conversar. La señora reveló que Sofía había sido dejada en la puerta del orfanato cuando aún era un bebé y nadie sabía de dónde provenía. Siempre fue una niña especial, dijo la mujer con una mirada distante, pero no sabemos mucho más que eso. Solo sabemos que apareció de repente, sin previo aviso, como si fuera un regalo de algún lugar desconocido. Las palabras de la señora resonaron en la mente de Elena como una sucesión de notas desentonadas. ¿Qué quería decir eso? ¿Un regalo? ¿Una coincidencia? ¿O algo más sombrío? ¿Algo que aún no lograba comprender por completo? Mientras tanto, Sofía vivía su rutina en el restaurante, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. Siempre había sentido que algo faltaba en su existencia, pero no sabía qué era. La verdad sobre sus orígenes nunca le fue contada, y se había acostumbrado a la idea de que su vida nunca sería como la de otras personas. Habiendo crecido lejos de sus padres, sin ningún recuerdo de su origen, había construido un sentido de identidad moldeado por la ausencia y la soledad. Pero lo que ella no sabía era que sus orígenes estaban ligados de manera indeleble a una mujer poderosa, a un dolor no resuelto y a un secreto que estaba a punto de salir a la luz. Sofía no imaginaba que el collar que llevaba, algo que siempre consideró una reliquia sin valor, era en realidad un vínculo entre ella y un pasado misterioso. Cuando Elena regresó a casa esa noche, no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. Cada pedazo de información sobre la vida de Sofía parecía encajar de una manera extraña e inquietante. Algo en su interior gritaba que esa era la respuesta que tanto había buscado, pero también había una duda incómoda. ¿Y si se estaba engañando a sí misma? ¿Y si el destino la estaba conduciendo por un camino equivocado? El dolor de Elena parecía intensificarse a cada paso hacia la verdad, como si el peso de las respuestas finalmente se
estuviera revelando. Sentía que la urgencia crecía dentro de ella como un fuego que ardía lentamente, alimentado por sus propias dudas. Ya no podía mirar a Sofía de la misma manera. La joven ahora era una incógnita, alguien que, sin saberlo, poseía una parte fundamental de su vida. El collar plateado con el colgante de luna creciente era una señal, un indicativo de algo en lo que nunca había dejado de creer. Isabela estaba viva, y quizá fuera Sofía, pero ¿cómo podía haber sido ella? ¿Cómo podía Elena explicar lo que sentía sin ser abrumada por una avalancha de emociones conflictivas? La lógica parecía no aplicar ya. Decidió que necesitaba descubrir la verdad, cueste lo que cueste, y estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para ello. Su búsqueda de respuestas la llevó por otro camino, una visita al abogado que había trabajado con ella en los primeros años después de la desaparición de Isabela. Él fue una de las pocas personas que siempre creyó que algo andaba mal en el caso. Cuando Elena compartió sus sospechas sobre Sofía, él la miró con una mezcla de cautela y curiosidad. «Sabes que esto puede ser más complicado de lo que parece», dijo con una mirada sombría. «Podrías estar entrando en un territorio peligroso». Pero Elena ya no tenía miedo. El dolor de no saber lo que le había pasado a su hija se había convertido en una angustia insoportable, y descubrir la verdad era ahora su única misión. Sin embargo, el camino de Elena estaba lejos de ser sencillo. Las informaciones comenzaron a entrelazarse de una manera que ella no esperaba, revelando una red de misterios mucho más compleja de lo que imaginaba. El abogado, al investigar más a fondo, descubrió que, en la época de la desaparición de Isabela, algunas personas muy cercanas a ella e incluso algunos miembros de su empresa tenían relaciones con figuras sospechosas, involucradas en transacciones ilícitas. Este nuevo dato transformó la investigación en algo más oscuro, una verdadera carrera contra el tiempo. Las sospechas de Elena empezaron a tomar un nuevo contorno. La posibilidad de que el secuestro de su hija no hubiera sido un simple crimen, sino una conspiración, algo premeditado, orquestado por aquellos en quienes ella confiaba. Ya no podía mirar sus relaciones con los mismos ojos de antes. Todo el imperio que había construido, toda su vida de éxito, parecía desmoronarse ante esa nueva realidad. La mujer fuerte e invencible, que antes controlaba todo a su alrededor, ahora se encontraba en una situación en la que no sabía en quién confiar. Cada paso que daba la acercaba más a una verdad que, de confirmarse, podría destruir todo lo que había construido y al mismo tiempo restaurar lo que más deseaba, el reencuentro con su hija perdida. Pero sabía que, para ello, tendría que enfrentar no solo el pasado, sino también a aquellos dispuestos a impedir que la verdad saliera a la luz. El peso de la revelación no dejaba dormir a Elena. Las noches se habían vuelto largas e insoportables, llenas de preguntas sin respuesta y de una ansiedad que parecía consumir cada fibra de su ser. Sentía que se acercaba a la verdad, pero al mismo tiempo, con cada nuevo paso, la sombra del miedo la envolvía más. ¿Qué pasaría si, al descubrirlo todo, perdiera aún más de lo que ya había perdido? El temor de enfrentar una verdad cruel y posiblemente trágica se volvía una carga difícil de soportar. ¿Qué más podía hacer, aparte de seguir adelante? Durante un encuentro con el abogado, Elena recibió una información devastadora. Los implicados en el caso de Isabela estaban siendo protegidos por personas de gran poder, alguien que jamás habría imaginado que pudiera estar del lado de ellos. Sus propios aliados, los hombres y mujeres en quienes confiaba ciegamente, estaban encubriendo un crimen que ella no podía comprender completamente. Su mundo se estaba desmoronando y por un momento, Elena sintió el impacto de la soledad de una manera cruel. Fue entonces cuando se
Dio cuenta de que estaba en una lucha no solo para reencontrar a su hija, sino para reconquistar su propia vida, la confianza en sí misma y en las personas a su alrededor. Las fuerzas ocultas eran mayores y más peligrosas de lo que había imaginado, pero su determinación, alimentada por el amor incondicional que siempre sintió por Isabela, la impulsaba a seguir adelante. Sofía, por su parte, también empezaba a sentir que algo andaba mal. La constante observación de Elena la hacía preguntarse si estaba siendo seguida o si solo era fruto de su imaginación. Desde el momento en que la mirada penetrante de Elena la encontró en el restaurante, Sofía sintió que algo había cambiado en su vida. Ella, que siempre había sido una joven reservada, que nunca había buscado más que vivir el presente, ahora se veía inquieta, tratando de entender por qué la presencia de aquella mujer le causaba una sensación tan intensa. Algo la conectaba con Elena de una forma inexplicable, como si una fuerza invisible estuviera reuniendo sus vidas sin que ninguna de las dos tuviera opción. Sofía, aunque sin conocer el pasado de su madre biológica, comenzó a buscar respuestas, tratando de comprender qué estaba ocurriendo. A partir de algunas conversaciones con compañeros y antiguos residentes del orfanato, empezó a darse cuenta de que había algo más en su historia de lo que podría imaginar. Pero ¿qué era ese algo? ¿Un secreto que podría cambiar su vida para siempre? No lo sabía, pero el misterio la atormentaba. En lo profundo de su corazón surgía una sensación incómoda. Tal vez su vida no era todo lo que creía. Tal vez estaba en el centro de una historia que jamás hubiera imaginado. La verdad se acercaba de forma ineludible, y tanto Elena como Sofía sentían la creciente presión de algo que las envolvía sin que ambas lo comprendieran por completo. Elena, con su determinación inquebrantable, sabía que estaba cerca de algo grandioso, pero también de algo peligroso. La información que obtenía, cada vez más reveladora, la hacía cuestionar todo lo que creía sobre su vida, sus relaciones e incluso sobre la naturaleza misma del secuestro de Isabela. Y mientras tanto, Sofía ya no podía ignorar las señales que su vida le enviaba. ¿Cómo podría continuar sin saber de dónde venía? ¿Quién era realmente? Empezaba a percatarse de que algo estaba muy mal, pero tenía miedo de abrir las puertas a un pasado que no comprendía. El destino parecía llamarlas de una manera que ninguna de las dos podría evitar. La duda sobre la identidad de Sofía se volvía insoportable, y lo único que Elena sabía con certeza era que debía confrontarla. Una noche, finalmente, ocurrió el encuentro entre ambas. Elena, movida por una mezcla de emoción y miedo, buscó a Sofía en el restaurante donde trabajaba, pidiéndole hablar en privado. Sofía, que aún se sentía confundida por la excesiva atención de Elena, aceptó la invitación sin dudar, aunque con un toque de recelo. Se encontraron en una pequeña sala en el fondo del restaurante, lejos de las miradas curiosas. El ambiente estaba silencioso y la tensión entre ellas era palpable. Elena, que siempre había sido una mujer de pocas palabras, tuvo dificultades para expresar todo lo que sentía, pero algo en su interior le decía que era hora de decir la verdad. Sé que esto puede parecer extraño, pero necesito preguntarte, ¿alguna vez has visto este collar?, comenzó Elena, con la voz temblorosa, mientras sacaba del bolsillo el collar con el colgante. De luna creciente, el impacto fue instantáneo. Sofía, que siempre había usado ese collar sin cuestionar mucho su origen, lo miró fijamente y por un momento, todo a su alrededor pareció desvanecerse. No sabía lo que aquello significaba, pero la sensación era como un eco distante, un recuerdo que no lograba alcanzar. ¿De dónde lo sacaste?, preguntó Sofía en voz baja, tratando de comprender la profundidad de aquella situación. La mirada de Sofía se perdió en el collar,
una expresión de confusión invadiendo su rostro. Era como si aquel pequeño objeto fuera un portal a un pasado que no recordaba, algo que sentía en lo más profundo de su alma, pero que no lograba acceder. Elena observaba cada detalle de la reacción de Sofía con la esperanza de que aquella fuera la clave de lo que había buscado durante tantos años. Sin embargo, había una sensación extraña en el aire, como si la propia verdad dudara en revelarse. Elena respiró hondo, intentando controlar la emoción que amenazaba con desbordarse. Ese collar era de Isabela, mi hija, dijo con la voz entrecortada. Ella fue secuestrada cuando aún era un bebé, y aunque haya pasado tanto tiempo, nunca dejé de buscarla. Siempre creí que estaba viva. ¿Y tú? Elena se detuvo, sin saber cómo terminar la frase. ¿Cómo podría explicarle a Sofía que de alguna manera creía que estaba frente a la hija que tanto había buscado? Que esa joven, que desconocía su propio origen, pudiera ser Isabela. La tensión en la sala se hacía cada vez más densa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, esperando la reacción de Sofía. Sofía guardó silencio durante largos minutos. Sabía que algo andaba mal, pero no imaginaba que su vida fuera tan compleja. El collar, aquel simple objeto, ahora parecía pesar más que el mundo entero. Miró a Elena, y el miedo en sus ojos era evidente. «Yo no sé qué decir», respondió Sofía, tratando de procesar lo que acababa de oír. «Siempre he usado este collar porque la mujer que me crió me lo dio, pero nunca supe de dónde venía». Las palabras de Sofía, aunque confusas, llevaban un tono de incertidumbre que hacía que Elena se sintiera aún más ansiosa. Era posible que Sofía fuera su hija, pero la joven no sabía nada al respecto. Con el dolor acumulado de tantos años, Elena trató de mantener la calma, aunque su corazón estuviera a punto de estallar. «Necesito respuestas», dijo con la voz ya más firme. ¿Puedes ayudarme a entender quién eres realmente? ¿Dónde fuiste criada? ¿Qué sabes de tu verdadera historia? La pregunta era directa, pero también llevaba consigo la urgencia que reflejaba el desespero de una madre en busca de su hija perdida. ¿Qué más podía hacer Elena, aparte de esperar que Sofía comprendiera el peso de sus palabras? El silencio se extendió en la sala, pesado y cargado de emociones no dichas. Sofía, aún en estado de shock, sentía una mezcla de incredulidad y desesperación. Lo que estaba escuchando parecía imposible, una historia que podría haber salido de un cuento, pero al mismo tiempo había algo que la tocaba de manera profunda. Sentía una conexión inexplicable con aquella mujer que, ahora, afirmaba ser su madre. Pero sería posible. Ella, que siempre se había sentido desplazada, sin raíces, ¿podría ser realmente hija de una mujer tan poderosa e influyente como Elena Salgado? Las palabras de Elena resonaban en su mente. Mi hija, Isabela. Sofía no sabía si debía creerlo, si estaba siendo manipulada o si se encontraba ante una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Pero al mirar ese collar, una sensación extraña la envolvía. Era como si su cuerpo ya supiera algo que su mente aún no lograba comprender del todo. Respiró hondo y con voz temblorosa dijo: «No sé si puedo creer en todo esto de inmediato, pero algo en mi interior dice que hay algo de verdad». Elena, que había esperado esa reacción, no pudo evitar sentir una oleada de alivio. Quizás era un pequeño paso, pero era un paso. Sabía que el camino sería arduo, lleno de dudas y obstáculos, pero el simple hecho de que Sofía estuviera dispuesta a considerar la posibilidad ya era una victoria. «Entiendo que sea difícil», respondió Elena con una voz más suave. «Sé que no tienes recuerdos de tu vida antes de ser adoptada, pero el collar es una pista muy importante. Pasé años buscando, y todo lo que encontré fue un agujero negro de mentiras y secretos. Pero ahora tú, Sofía, podrías ser la clave para entender lo que sucedió».
Sé que tienes dudas, y es normal, pero creo con todo mi corazón que en tu historia hay algo que puede llevarme hasta mi hija. Las palabras de Elena sonaban como una súplica, una petición que jamás pensó que tendría que hacer. Pero allí estaba, frente a Sofía, una mujer que podía ser la hija que había perdido. El dolor del pasado parecía más vivo que nunca, pero al mismo tiempo, una luz, aunque distante, se encendía en el horizonte. La mirada de Sofía se suavizó y se permitió reflexionar sobre todo lo que Elena acababa de decir. El peso de aquellas palabras no era pequeño, pero por un momento sintió un tipo de consuelo en las palabras de la mujer que tenía frente a ella. No sabía exactamente qué esperar de todo esto, pero algo en su interior le decía que no estaba siendo engañada. No sé por dónde empezar, dijo Sofía rompiendo el silencio, aún tratando de procesar la gravedad de la situación. Pero si realmente hay algo más en mi historia, quiero saberlo, quiero entender. Elena sonrió con una mezcla de gratitud y nostalgia, conmovida por el coraje de la joven al enfrentarse a algo tan grande. Te ayudaré, respondió Elena con firmeza. Te ayudaré a descubrir la verdad. Juntas entenderemos todo lo que sucedió. Una promesa quizá, pero también un camino que ambas sabían que tendrían que recorrer juntas. Pero ¿qué más surgiría en ese camino? ¿Qué otros secretos estarían esperando ser desvelados? Con el paso de los días, las investigaciones empezaron a tomar un rumbo más claro. Elena, con la ayuda de personas de su confianza, exploró el pasado de Sofía, intentando unir las piezas del rompecabezas. El orfanato donde Sofía había crecido, los registros de su adopción, los pocos detalles de sus primeros años comenzaron a emerger, pero las respuestas parecían siempre más fragmentadas de lo que ella esperaba. Cada pista traía consigo más preguntas que respuestas, y a medida que avanzaban, Elena sentía una creciente angustia. ¿Qué se encontraría realmente? Sabía que lo que se ocultaba detrás de todo aquello podría ser mucho más oscuro de lo que imaginaba. En algún lugar existía una red de mentiras y corrupción que se extendía mucho más allá de lo que ella podía comprender. Y, de alguna forma, personas cercanas a ella, en quienes confiaba, podrían estar involucradas. La verdad que tanto buscaba, aunque estaba al alcance de sus manos, parecía escaparse entre sus dedos, como arena fina, y, aún así, no se rendía, porque en el fondo sabía que estaba cerca de encontrar a su hija y que nadie, ni siquiera sus mayores enemigos, podría separarlas. A medida que pasaban las semanas, Elena y Sofía se iban acercando cada vez más, pero la verdad parecía cada vez más lejana. Sofía empezó a preguntarse hasta qué punto sus recuerdos podían ser confiables, si lo que creía ser su vida real no era más que una construcción, algo que alguien más quería que ella creyera. La sensación de estar siendo arrastrada hacia un destino fuera de su control se intensificaba y se encontraba confrontada con una identidad que no sabía si quería aceptar. Por mucho que deseara entender sus orígenes, el miedo de perder a la mujer que siempre supo que era su madre, la mujer que la crió con tanto amor y dedicación, le impedía aceptar completamente la posibilidad de ser realmente Isabela. Para ella, su vida estaba marcada por el dolor de la pérdida, por la ausencia de una figura materna que siempre buscó, pero sin saber si estaba preparada para acoger a una madre que aparecía de la nada, portando una historia demasiado compleja para comprender de una sola vez. Elena, por otro lado, sabía que lo que estaba en juego era más que solo el reencuentro con su hija perdida. Comprendía el sufrimiento de Sofía y no quería forzarla a aceptar una verdad que pudiera ser demasiado abrumadora. Sin embargo, cada nuevo paso en la investigación parecía llevarlas más profundo, sacando a la luz una trama que superaba el simple secuestro de una niña. Con cada descubrimiento,
Elena se daba cuenta de que el pasado de Sofía estaba entrelazado con una red de personas e intereses que nunca habría imaginado que estuvieran vinculados a su propia vida. El alcance de la corrupción y las mentiras parecía ser mayor de lo que cualquiera de las dos podría imaginar. Para Elena, el dolor de haber perdido a su hija nunca se disiparía, pero no podía ignorar que, más que solo encontrar a Isabela, lo que estaba en juego era la propia supervivencia de ambas. Temía que la verdad fuese una espada de doble filo, que pudiera liberarlas, pero también destruirlas. Los días transcurrían con una tensión creciente. Elena y Sofía ya no eran simplemente dos mujeres en busca de respuestas, sino que ahora estaban profundamente conectadas, de una forma que ni siquiera ellas comprendían del todo. El tiempo que pasaban juntas, compartiendo momentos de angustia y esperanza, había creado un vínculo genuino, pero también había generado muchas dudas. Elena comenzó a cuestionarse hasta dónde llegaría para proteger a esa joven, que cada día se volvía más que una posible hija. Se había convertido sutilmente en parte de su vida. Por su parte, Sofía empezó a comprender que la madre adoptiva, la mujer que la había criado con tanto amor, no era su enemiga, sino una parte importante de su propio viaje de descubrimiento. Sin embargo, la verdad aún se encontraba en algún lugar, esperando ser desenterrada, y el riesgo de perder todo lo que conocía, su identidad, la vida que había llevado hasta ese momento, la aterrorizaba profundamente. Fue en una noche fría, mientras Elena reflexionaba sobre todos los caminos que habían tomado, que la revelación finalmente llegó. Tras una visita a una vieja amiga de confianza, un minúsculo detalle en los registros de Sofía encajó como la pieza final del rompecabezas. La mujer que la había adoptado, aparentemente sencilla y de historia desconocida, había estado en contacto con una red secreta de personas poderosas. Personas que también estaban vinculadas a la desaparición de Isabela. Fue en ese momento, al descubrir el nombre de uno de los involucrados, que Elena comprendió que la verdad podría ser aún más dolorosa de lo que imaginaba. Sofía no era solo una niña perdida, sino que también estaba ligada a una historia de traición y corrupción que, de revelarse, podría destruir todo a su alrededor. El miedo que sentía Elena creció con una intensidad abrumadora. Descubrir que su hija no solo estaba viva, sino involucrada en un juego de poder mayor de lo que podía enfrentar, era una carga que no sabía cómo soportar. Pero por un instante sintió una certeza. No podía detenerse ahora, sin importar lo que descubriera. El impacto del descubrimiento golpeó a Elena de forma brutal. Siempre supo que la verdad sobre la desaparición de Isabela no sería simple, pero jamás imaginó que su hija pudiera estar tan profundamente envuelta en un esquema que trascendía el mismo secuestro. Durante noches interminables, revisó documentos, analizó registros y cada nuevo dato parecía llevarla más profundo a un abismo de desconfianza. Personas de su propia confianza, individuos con quienes había trabajado por años, estaban entre los responsables de todo aquello. El entramado que se desvelaba ante ella era aún más complejo y traicionero de lo que podría imaginar. Y en ese momento, Elena sintió el peso de una decisión aún mayor: proteger a Sofía, la joven que creía ser su hija, también significaba protegerla del propio pasado, de las fuerzas que la manipulaban, y eso podría poner a ambas en riesgo. Sofía, al enterarse de la verdad, sintió una mezcla de indignación e impotencia. La revelación de que su vida había sido manipulada desde el principio, que quizá había sido usada como parte de un plan maquiavélico, la hizo cuestionar su identidad, sus elecciones y el mismo sentido de su existencia. Siempre había buscado un lugar al que llamar hogar, pero ahora todo parecía una gran mentira. ¿Qué quedaba de su historia?
podría aceptar todo esto sin perder aquello que aún consideraba su verdad. Elena la miraba sin palabras, solo con la mirada de una madre que ya había perdido tanto y, al mismo tiempo, se enfrentaba a la posibilidad de una nueva pérdida. Pero el lazo entre ellas era innegable. La joven, a pesar de sus dudas, había empezado a ver en Elena una figura que no estaba allí solo para exigir respuestas, sino para ofrecer protección. Y fue eso lo que las mantuvo unidas, al menos por un tiempo más. En el fondo, ambas sabían que la verdad, por más dolorosa que fuese, tenía que salir a la luz. Pero la cuestión era, ¿serían capaces de soportarla? El tiempo transcurrió y, con él, la presión aumentaba. Elena sabía que la verdad sobre Sofía no solo podía destruir a la joven, sino también sacar a la luz secretos que ella hubiera preferido nunca descubrir. Cada día, la sensación de urgencia se intensificaba. Una mezcla de miedo y desesperación invadía sus pensamientos, pues las fuerzas a las que se enfrentaba no eran solo personas sin escrúpulos, sino algo mucho mayor y más peligroso de lo que había imaginado al principio. Sentía que el enfrentamiento final se acercaba, pero no sabía cómo abordarlo sin poner en riesgo lo que aún tenía de más precioso: Sofía. La relación que comenzaba a formarse entre ellas era algo que no podía perder. Y aunque la verdad fuese necesaria, Elena estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a la joven del peso de ese descubrimiento, si eso significaba salvarla de un destino aún peor. Por su parte, Sofía se preparaba para lo peor. Sabía que algo grande estaba por suceder, pero no lograba imaginar cuán impactante sería la revelación. Los días pasaban lentamente mientras procesaba la idea de que su vida, hasta entonces, había sido moldeada por manos invisibles. La mujer a la que había considerado su madre durante todos esos años no era la responsable de su crianza y, al mismo tiempo, una mujer extraña, llamada Elena, se revelaba como una figura central en su vida. El dolor de la traición aún estaba presente, pero comenzó a comprender que su viaje iba más allá de su propio pasado. Había sido elegida, sin saberlo, para ser parte de algo mucho mayor. Ahora enfrentaba una elección dolorosa. Podría, de hecho, abrazar la verdad o el peso de esa verdad destruiría todo lo que hasta ese momento había creído ser su vida. El día finalmente llegó, y con él, la decisión que tanto temía Elena. El enfrentamiento con las fuerzas que habían manipulado toda su vida y la de Sofía se hacía inevitable. Elena se reunió con los pocos aliados que aún le quedaban, aquellos en quienes aún podía confiar. La tensión era palpable y la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder la mantenía en constante alerta. Sofía, aunque aún en estado de shock, se sentía más preparada para lo que venía. Sabía que, fuese cual fuese la verdad, tendría que enfrentarla. La joven, que en algún momento fue solo una camarera en busca de respuestas sobre su identidad, ahora estaba a punto de descubrir todo lo que se había ocultado, pero no sabía lo que le esperaba. La verdad, tan ansiada durante tanto tiempo, estaba a punto de revelarse de una manera que ninguna de las dos podría prever. Lo que sucedió a continuación fue un juego tenso de negociaciones, enfrentamientos y finalmente la revelación de que el pasado de Elena estaba entrelazado con personas demasiado poderosas para que cualquiera se atreviera a cuestionarlas. Elena tuvo que lidiar con figuras de su propio círculo de confianza y la verdad se desplegó en capas tan complejas que al final parecía que todos estaban involucrados de alguna manera en la red de corrupción que se había formado a lo largo de los años. Pero, contrariamente a lo que temía, la revelación no destruyó a Sofía. Al contrario, ella finalmente entendió quién era en realidad. Y eso, aunque doloroso, trajo consigo una sensación de liberación. Ya no era la chica perdida.
Era la hija que Elena había buscado durante tanto tiempo. La verdad, por más brutal que fuera, las unió de una forma que ni el tiempo ni las fuerzas que habían intentado separarlas podían romper. La verdad finalmente salió a la luz. Y aunque fue un golpe doloroso para ambas, Elena y Sofía supieron que nada podría separarlas ahora. El vínculo entre ellas, que se había forjado poco a poco, se fortaleció con el coraje que ambas demostraron al enfrentar los horrores del pasado. Sofía, a pesar de haberse demorado en aceptar completamente la verdad sobre sus orígenes, comprendió que su viaje ya no se trataba de quién era, sino de quién quería ser. La mujer que había sido su madre adoptiva, con toda su fragilidad, ahora se convertía en su verdadera madre, en el sentido más profundo de la palabra. Juntas, enfrentaron las consecuencias de las decisiones del pasado y aunque el camino fue arduo, encontraron la fuerza para seguir adelante. La verdad, por más cruel que fuese, fue la llave a su libertad y al final, al mirarse la una a la otra, supieron que lo que realmente importaba no eran las sombras del pasado, sino la luz que finalmente comenzaba a brillar en el presente. La travesía de superación, llena de desafíos y revelaciones, las transformó en algo más fuerte, madre e hija, unidas por la verdad y la fuerza del amor.